Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades turcas, y en particular, en una historia que ha dado mucho de qué hablar, una que involucra a dos de los nombres más sonados, Kerem Bürsin y Hande Erçel. El título de nuestro vídeo de hoy es bastante intrigante, ¿verdad? Kerem Bürsin se jugó todo por Hande Erçel, peligros ignorados. Esto nos da una pista de que vamos a explorar una faceta de su relación que quizás no sea tan conocida, o que tal vez se haya pasado por alto en el torbellino mediático. Vamos a desgranar qué significa exactamente que Kerem se jugó todo por Hande y si en ese proceso, quizás, hubo peligros que no se vieron venir, o que se decidieron ignorar. Así que prepárense para un viaje lleno de detalles, especulaciones y, por qué no, un poco de drama. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí, te invito a que le des a ese botón rojo de suscribirte y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos encanta tenerlos por aquí. Ahora sí, vamos a empezar con lo que todos esperan. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue, sin duda, una de las más mediáticas y comentadas de los últimos años. Desde que se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, la química entre ellos era innegable. En pantalla, como Serkan y Eda, conquistaron a millones de espectadores alrededor del mundo, y esa chispa traspasó la ficción para convertirse en una realidad. Pero, ¿qué significa que Kerem Bürsin se jugó todo por Hande Erçel? Para entender esto, tenemos que retroceder un poco. Cuando su relación se hizo pública, ambos ya eran figuras muy consolidadas y queridas en Turquía, y Kerem, en particular, estaba en un momento crucial de su carrera. Había alcanzado un nivel de fama estratosférico, y cualquier paso en falso en su vida personal podía tener repercusiones en su imagen pública y, por extensión, en su carrera. Se dice, y los rumores eran fuertes, que Kerem estaba profundamente enamorado de Hande. Y cuando hablamos de jugarse todo, nos referimos a la posibilidad de haber puesto en riesgo aspectos importantes de su vida profesional, o de haber tomado decisiones audaces que en el ojo público podrían haber sido consideradas arriesgadas. Por ejemplo, la intensidad con la que vivieron su relación, las demostraciones públicas de afecto, e incluso, la forma en que manejaron la presión mediática, podrían interpretarse como ese jugarse todo. En una industria tan observada como la del entretenimiento, donde cada detalle es analizado y a menudo magnificado, mantener una relación tan expuesta requería una valentía considerable. Pensemos en la presión. Las redes sociales, la prensa sensacionalista, los paparazzi, todo ello crea un ambiente donde la privacidad se convierte en un lujo. Kerem, siendo un actor con una base de fans masiva, era un objetivo constante. La forma en que decidió vivir su amor con Hande sin esconderse demasiado, mostrando gestos de cariño, viajando juntos, y apoyándose mutuamente en sus proyectos, puede ser vista como una declaración de intenciones: esto es real, y estoy dispuesto a mostrarlo al mundo. Y eso, en cierto modo, es un riesgo. No todos los artistas están dispuestos a exponer tanto su vida privada, temiendo que la atención se desplace de su trabajo a su relación. Ahora, ¿cuáles podrían haber sido esos peligros ignorados? Aquí es donde entramos en terreno de la especulación, pero basándonos en el contexto de la fama y las dinámicas de las relaciones públicas. Uno de los peligros potenciales era, precisamente, la saturación mediática. Cuando una pareja de celebridades se convierte en el centro de atención constante, es difícil separar la vida real de la ficción, o del escrutinio público. Esto puede generar una presión insostenible, no solo para la pareja, sino también para sus carreras individuales. Se rumoreaba que Hande quizás sentía esa presión de una manera más aguda, y que Kerem, en su afán de protegerla y de vivir su amor plenamente, podría haber minimizado las posibles consecuencias negativas de tanta exposición. Otro peligro podría haber sido la interferencia en sus carreras profesionales. Cuando una relación se vuelve tan central en la narrativa mediática, existe el riesgo de que los fans o la industria empiecen a verlos más como la pareja que como artistas individuales. Esto podría haber afectado la elección de sus proyectos o la forma en que eran percibidos por directores y productores. ¿Se les ofrecían papeles similares? ¿Se les veía como una unidad, lo que podría limitar sus oportunidades de explorar roles diferentes o de trabajar con otras parejas en pantalla? Es un debate recurrente en la industria del entretenimiento. Además, la propia naturaleza de la fama, especialmente en Turquía, a menudo viene acompañada de expectativas. Los fans tienen una idea preconcebida de cómo deberían ser sus ídolos, y cuando esa imagen se
desvía de lo esperado, puede haber reacciones negativas. La relación de Kerem y Hande, al ser tan apasionada y pública, generó tanto admiración como, en algunos círculos, críticas o envidias. Tal vez en su entusiasmo no se anticiparon del todo a la magnitud de estas reacciones, o a cómo podrían evolucionar con el tiempo. También podemos pensar en los peligros de la idealización. La relación de Serkan y Eda en Llaman a mi puerta era un cuento de hadas para muchos. Cuando esa idealización se traslada a la vida real, las expectativas se vuelven inmensas. Cualquier pequeño tropiezo, cualquier conflicto normal de pareja, se magnificaba y se interpretaba como una falla en el amor perfecto que los fans habían creado en su imaginación. Kerem, al apostar tan fuerte por esta relación, podría haber subestimado la fuerza de esta idealización y la dureza con la que se juzgaría cualquier desavenencia. Se ha hablado mucho de la personalidad de Kerem. Es conocido por ser una persona apasionada, decidida y que no se anda con rodeos. Cuando se enamora, lo hace con todo. Esto, si bien es una cualidad admirable en muchos aspectos, también puede llevar a decisiones impulsivas o a una falta de cautela en situaciones donde la prudencia es necesaria. En el contexto de la fama y la industria, esa pasión desmedida podría haberle hecho ignorar los peligros potenciales de una relación tan expuesta, enfocándose más en el presente y en la felicidad que sentía con Hande. Y luego está el factor de la competencia. En el mundo del entretenimiento, hay siempre una competencia latente. Las carreras de los actores pueden ser frágiles, y cualquier distracción, por maravillosa que sea, puede ser vista como una debilidad por algunos. ¿Podría el hecho de estar tan involucrado en una relación pública haber afectado la forma en que otros en la industria lo veían? ¿Se le consideraba más distraído o menos enfocado en su carrera? Son preguntas que surgen cuando se analiza una situación así. También es importante recordar que, a pesar de la fachada de perfección que a menudo se proyecta, las relaciones humanas son complejas. El estrés de la fama, los horarios de rodaje extenuantes, los viajes constantes, todo esto ejerce una presión adicional sobre cualquier pareja, y mucho más sobre una que está bajo el escrutinio público. Quizás en su momento Kerem y Hande no fueron plenamente conscientes de cómo esta presión combinada podría afectar su relación a largo plazo. Y al jugarse todo, tal vez se lanzaron de cabeza sin detenerse a considerar las posibles grietas que esa intensidad podría generar. Consideremos también el aspecto financiero. Aunque ambos son exitosos, las carreras de los actores pueden tener altibajos. Haber invertido tanto emocional y mediáticamente en una relación pública podría haber tenido implicaciones financieras indirectas, si acaso los proyectos posteriores no se alineaban con la imagen que habían construido como pareja. Pero, ¿qué pasa con el otro lado de la moneda? ¿Podría esta valentía, esta disposición a jugárselo todo, haber sido precisamente lo que fortaleció su vínculo en un principio? El amor a menudo nos impulsa a superar obstáculos y a tomar riesgos. Y en ese sentido, la audacia de Kerem podría haber sido un reflejo de la profundidad de sus sentimientos. A veces en la vida, los mayores triunfos vienen después de las mayores apuestas. Y si bien su relación eventualmente terminó, es innegable el impacto que tuvo, tanto en sus carreras como en la forma en que fueron percibidos por el público. Podemos interpretar que al jugarse todo, Kerem no solo se refería a su carrera, sino también a su bienestar emocional. Al exponerse tanto, se abría a la posibilidad de un dolor mayor si las cosas no salían bien. Y esto, a su vez, nos lleva a pensar en la resiliencia. La forma en que manejaron la exposición y, eventualmente, la separación, también dice mucho de ellos como personas. Para concluir, esta historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel nos deja muchas reflexiones. El título Kerem Bürsin se jugó todo por Hande Erçel, peligros ignorados, nos invita a pensar en la intersección entre el amor, la fama y la industria del entretenimiento. Parece que Kerem, impulsado por sus sentimientos, decidió vivir su relación con Hande de una manera intensa y visible, apostando fuerte por el amor. En este proceso es plausible que existieran peligros, como la saturación mediática, la presión sobre sus carreras, o la idealización por parte del público, que quizás no fueron plenamente anticipados o se decidieron enfrentar con valentía. La historia de su relación es un recordatorio de que, incluso en el brillo del estrellato, el corazón humano tiene sus propias reglas y sus propios riesgos. Así que, para resumir, hemos explorado la intensidad de la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, cómo Kerem pudo haber jugado todo por ella, mostrando su amor de manera pública y arriesgada, y los posibles peligros asociados a esa exposición.
mediática como la saturación, la presión sobre sus carreras y la idealización del público. Hemos especulado sobre cómo su pasión y su naturaleza decidida pudieron haber influido en sus decisiones, y cómo, en última instancia, el amor y la fama a menudo vienen de la mano con desafíos inesperados. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Ha sido un tema muy interesante para desgranar. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Kerem se jugó todo? ¿Cuáles creen que fueron esos peligros ignorados? Dejen sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si disfrutaron de este vídeo y lo encontraron interesante, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba, compartirlo con sus amigos que también aman el mundo del espectáculo, y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!